que vamos a trabajar durante este semestre. La sesión pasada vimos una pequeña introducción a Python, básicamente cómo utilizarlo, cómo llegar a Jupyter, algunas cosas importantes de Python como los ciclos, las sentencias de control, etcétera, que nos va a ayudar justo a sentar las bases, ¿no? Al final, no quiero que el día lunes ya sean expertos, ¿no? Al final es lo que vamos a estar trabajando durante esta sesión. Pero más que hacerse expertos en Python o en una herramienta, a mí lo que me importa es que se hagan expertos justo en lo que vamos a ver en este semestre, ¿no? Data warehousing, modelos, etcétera, de tal suerte que más allá de que ustedes conozcan la herramienta, puedan aplicar lo que saben, ¿no? O sea, existen otras alternativas, y yo lo sé, ¿no? SAS, R, que no quiero que lo mencionen aquí, pero pues ni de chiste, Julia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ello. Les voy a compartir mi pantalla. Por cierto, ya ayer se llevaron a cabo bueno, hasta donde tengo entendido, las altas y bajas. Tengo en lista oficial 49 personas. Todavía queda un lugar. Entonces, lo que procede ahí, pero ya lo saben, ¿no? Yo no tengo broncas con él. Los oyentes, de hecho, les digo, yo ni siquiera hago extraordinarios, ¿no? Y de lo que les diga, pues no guardo calificación, ¿no? Entonces, porque la jefatura se pone un poco quisquillosa en ese tema. Entonces, saben que son bienvenidos a la sesión, la liga es pública, de hecho, en breve ya les voy a mandar la liga a todos para que ya no esté admitiéndolos, eso sí, solamente con correos pues se Puma, a reserva de los que son casos de otro tipo de correos, ¿no? Y ellos saben quiénes son. Y demás, ¿no? De ese lado no hay bronca. Entonces, se los voy a mandar en breve para que tengan un evento recurrente y les llegue la notificación de minería de datos, ¿no? De todo eso. Entonces, vamos a ver. Otra vez tengo un notebook en blanco, un lienzo en blanco, ¿no? Que le voy a poner introducción a Pandas, ¿no? Que ya habíamos visto ya cómo funciona Jupyter y todo eso. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Se me ha hecho extraño que no me han preguntado en realidad mucho. Pero bueno. ¿Qué es lo que sucede? Ah, por cierto, de una vez les paso. Porque creo que hay nuevos. Les voy a pasar las ligas. Este es el Google Drive. Este es el Classroom. Se estoy pasando por el chat. Este es el WhatsApp. Lo único prohibido mandar en el WhatsApp son piolines, por supuesto. Y la llamada, pues es en la que está. Entonces, para que se agreguen los que no han tenido oportunidad y demás. Entonces, ahora sí, introducción a Pandas. De hecho, les iba a abrir el sitio oficial de Pandas. Recientemente le han dado una lavadita de cara a Pandas. Aquí está la pestaña. No, Pandas se ha destacado mucho en el ambiente del manejo de datos y demás por su flexibilidad para el manejo de datos tabulares, ¿no? Ahorita este semestre vamos a ver todo sobre datos tabulares. Sin embargo, por ejemplo, en ciencia de datos ya hay materias donde ven datos no estructurados o bien semi-estructurados, ¿no? Incluso creo que el doctor Gustavo está dando ahorita temas selectos de Compu 2 y estaban viendo ahí redes convolucionales. Entonces, esos son datos no estructurados, ¿no? Es decir, una imagen, ¿no? Como las estructuras hay formas, pero eso, ¿no? Sin embargo, Pandas es uno de los líderes no autoproclamados como ocurre en otros lados, sino por la comunidad, ¿no? Como uno de los líderes en el manejo de datos tabulares por su flexibilidad, su facilidad, perdón. Eso no quiere decir que sea el mejor, pero en velocidad de algunas cosas llega a ser un poco lento, y ahorita van a ver que lento va a ser 2 segundos, ¿no? Y ustedes van a decir, es rápido. Pero ya hablando de cosas concretas, 2 segundos podría ser mucho, ¿no? Entonces, va a llegar el punto en el que nosotros tengamos que tener ese trade-off, ese uno u otro, ¿no? Entre velocidad, performance y demás, ¿no? Entonces, básicamente Pandas últimamente tiene mucha gente que lo soporta, fíjense de RStudio. Y esa es la librería, los libros de los animalitos que les decía. Tiene el libro de Python de For Analysis,
Estos libros están muy bien hechos. Pero en general, Pandas vivió muchos años durante la actual es la 1.2.3, 1.2.3. Panda vivió muchos años durante la versión 0. Algo. Y de verdad fueron como, a menos que yo recuerde, la 1 salió hace un año, exagerado 2. Y le dieron todo el power, o sea, le metieron muchas cosas muy interesantes todavía más. Pandas, el nombre viene de Panel Data Series. ¿Qué es esto? Pandas nació naturalmente para manejo de series de tiempo. Series de tiempo como tipo Arima, Sarima, Suprima, Garch, etc. ¿no? Suprima es un chiste. Entonces, ¿por qué? Porque de hecho está bastante bien hecho para esas cosas. Sin embargo, con todo este boom del análisis de datos tabulares, creció su alcance. Entonces, ahora también es muy bueno para datos no solamente indexados en el tiempo, ¿no? Series de tiempo. Entonces, por eso es que se ocupa actualmente y es muy bastante popular, ¿no? Pandas están a un pip de distancia. Cuando digo un pip de distancia literal, es pip install pandas o conda install si instalaron una conda. O bien pueden descargar el binario y compilarlos. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Donde ustedes pueden manipularlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el ejemplo con ¿cómo se llama? Con Windows, perdón. ¿No? Aquí varios ejemplos, etcétera. Hay una parte, déjenme ver si está aquí. No está aquí. O a lo mejor sí. Pero se llama 10 minutes to pandas. Minutos. Lo escribo en español. 10 minutos para pandas. Aquí está. Así estaba ahí, nomás que no lo busqué. 10 minutes to pandas, ¿no? Básicamente es un tutorial básico de 10 minutos cómo aprender a usar lo básico de pandas, ¿no? Yo me voy a llevar 2 horas, bueno, hora y cachito, con algunas cosas interesantes, ¿no? Pero les recomiendo que se lo avienten. También hay varios tutoriales en internet. Por ejemplo, si ustedes vienen de SAS, pueden buscar el From SAS to Pandas, me parece. Yo se lo vi hace muchos años. Aquí. No, lo voy a buscar y se los paso, ¿no? Pero bueno. La idea es ¿no? Ver ejemplos y demás. Hoy vamos a ver un ejemplo práctico, de hecho, con un dataset que ya les había comentado, que es el del Titanic, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar nuestra librería, en este caso pandas. Import pandas asperen. ¿Por qué le pongo el alias? Cuando yo pongo un as es un alias, ¿no? Lo mismo que pasa en base de datos. Yo le pongo el alias para acceder más rápido, ¿no? No es lo mismo escribir pandas punto cualquier función que pd punto cualquier función, ¿no? El alias pd se ha vuelto una especie de estándar, una especie de regla de dedo. No, recuerde, una regla de dedo es aquella regla que no está escrita, pero que mucha gente ocupa y ha validado. Entonces, se ha vuelto una regla de dedo, le pueden poner como quieran, ¿no? Entonces yo voy a usar pandas, lo importo todo porque voy a usar varias cosas. A veces el primer import se tarda porque empieza a hacer cosas raras y demás, ¿no? Pero si lo reimporto se tarda 6 milisegundos, o sea, más rápido. Profe, creo que su pantalla se congeló. No, me equivoqué de pantalla, perdón. Ya. Gracias. Entonces, tengo pandas, ¿no? Ya lo importé. Entonces, a mí me interesa cargar una tabla que yo tengo aquí que se llama Titanic. Entonces, para eso voy a utilizar la sentencia pd de pandas. Tiene una función que se llama read. Ya la habíamos visto. Read CSV. Tenemos varias, ¿no? Read. Tengo read clipboard, read CSV, Excel, feeder. Este FWF es fixed width file, es decir, archivo con ancho fijo. Va a haber archivos que tengan ancho fijo y te digan, hasta aquí llega esta columna, ¿no? GBQ no me acuerdo qué es, HDF es para archivos de Hadoop file, o HDF5. HTML, una tabla en HTML, un JSON, esto es importante, ORC no me acuerdo para qué es. Parquet es un tipo específico de tablas. Pickle, después platicaremos de los pickles. SAS, un archivo, una tabla de SAS, las tablas de SAS se guardan por formato .SAS7BDAT. Por eso también les digo que quiero agregarlos al evento para que ya no tengan que pedir acceso con su correo. Entonces estaba en read SAS, SPSS, puede leer los archivos de SPSS que según son .data. Read SQL, este es uno que vamos a ocupar muy pronto y sobre todo para sus proyectos lo van a necesitar. Read SQL Query,
Este es un wrapper de esto. SQL Table también, Stata, archivos de Stata, Read Table. Básicamente este es el más genérico, ¿no? Le pasas algo que tenga formato de tabla e intenta inferir el formato y te lo lee, ¿no? Hoy nos vamos a quedar con Read CSV. CSV, recuerden cómo separated values. Y como parámetros va a recibir el path o la ruta donde se encuentra mi archivo. Entonces mi archivo se encuentra en esta misma carpeta, de hecho lo pueden ver aquí, miren. Estoy aquí en mi notebook, introducción a pandas, y aquí está titanic.csv. Pues me voy a regresar acá, y como estoy en Linux, le puedo decir directamente titanic.csv, y me lo va a cargar. O bien, puedo hacer esto. ¿Qué significa esto? En Linux, punto es el directorio actual o the current directory, slash estoy en este archivo o en este directorio, ok, de lo que está aquí adentro, ¿no? Para hacer slash, titanic.csv. Lo voy a guardar porque necesito manipular esta tabla y esta tabla solamente está existiendo porque está haciendo el correspondiente, me lo está mostrando como resultado de la función, sin embargo la voy a guardar como df igual a pd.readsv, ¿no? ¿Por qué DF? DF es otro estándar que se logró, bueno, no logró, que se fue haciendo durante el desarrollo de Pandas por la comunidad. ¿Por qué? Pandas maneja algo, las tablas en Pandas se llaman data frame, ¿no? El marco de datos. Entonces, DF viene básicamente, es una abreviación de data frame. Le pueden poner el nombre que ustedes se les dé la gana. DF va a ser el más común y uno que van a ver muy seguido. Tengan cuidado con los nombres. Desde que no quieran llamar todo DF, a que tampoco quieran llamar todo AUX1, AUX2 hasta AUXN, porque se van a hacer bolas, ¿no? Hay que hablar un poco más de cómo lo manejan ustedes. Entonces, esto es en cuanto a cómo leo mi tabla, ¿no? Se tardó 36 milisegundos, la tabla no pesa mucho, la tabla pesa 60 kilobytes, o sea, nada, ¿no? Vamos a ver, yo puedo hacer una especie de impresión, ¿no? De imprimir mi tabla, pero vean, esta tabla tiene un formato particular. No es lo mismo que si yo le hago print df. Vean, pues es mi tabla, ¿no? Pero se ve fea la neta, ¿no? ¿Por qué se ve fea? Porque el print lo que está haciendo al final es, internamente, ¿qué es? Es una especie de arreglo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que está haciendo? Está iterando por cada uno de los elementos e imprimirlo con cierto formato, ¿no? En C, ustedes ya saben imprimir tablas. Algo así es lo que está haciendo. Sin embargo, pues esto no es muy práctico para mí. Incluso a mí se me dificulta saber que el 4, acá también tiene valores en el 4, ¿no? Entonces, no lo voy a hacer así. Voy a hacerle directamente DF, o bien, si están en un ambiente de Jupyter y solo funciona en Jupyter, pueden hacer esto. Display DF. Lo que hace es aludir al método repr del objeto. El método repr, ¿no? O de representation, es una función reservada de Python de la clase de pandas, perdón, a la cual tú aludes, no, sí, de Python, a la cual tú aludes para decir, ok, cuando alguien intente imprimir mi objeto, ¿qué es lo que quiero que muestres? Y al final esto, y ustedes que saben ya pasaron por desarrollo web, esto es una tabla HTML, ¿no? Yo sé que ustedes están ansiosos por ver la tabla, así que vamos a hacer. Lo voy a dejar así. DF. ¿Qué es lo que tiene mi tabla? DF Data Frame. Primero, aquí abajo hay un pequeño resumen de las dimensiones. Dice que tiene 891 registros, ¿no? O sea, es decir, el Titanic tiene 891 pasajeros. Y que tiene 12 columnas, ¿no? Ahorita vamos a ver. Oiga, profe, pero solo yo estoy viendo 10 registros, ¿sí? ¿Por qué? Para no saturar el front, acuérdense que Jupyter al final funciona en un backend y un frontend. Para no saturar este front, lo que está haciendo es reducir el número de filas que imprime. Por default imprime 40, me parece, 20 arriba, 20 abajo. Y también, si tuviera más columnas, las omitiría, ¿no? 20 a la izquierda, 20 a la derecha. O el default que ustedes le pidan. Eso es bastante bueno porque incluso el simple hecho de cargar un front, pues ya está ocupando memoria. Entonces vamos a ver qué trae esta tabla. Tiene el ID de pasajero, ¿no? Un ID cualquiera. De hecho es un consecutivo al parecer. Tiene una bandera de si sobrevivió o no, ¿no? 0 si no, 1 si sí sobrevivió, ¿no? Luego, tiene
¿A qué clase pertenecía su... Ay, al fin. Me acaba de llegar el correo de la universidad. El año pasado me hicieron tomar un curso de introducción a la docencia universitaria. Estuvo bonito el curso y no me habían dado mi constancia, pues capaz si lo repetí. Va. La clase, ¿no? Clase alta, clase, etcétera, ¿no? La clase del boleto. Acuérdense que tiene que una cosa grande. El nombre. Y antes de que digan otra cosa, no, aquí no está ni Jack Dawson, porque al final acuérdense que se ganó el boleto, ¿no? Rose tampoco estaba porque iba con bueno, yo no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, nadie nos cae bien, entonces no. De hecho, no están. De hecho, es lo primero que hice cuando conocí este dataset. Dije, vamos a ver si está Jack Dawson o Rose Dawson, porque se acuerdan que al final se cambió el nombre, ¿no? Y si no han visto Titanic, los voy a dejar de tarea ver Titanic. El sexo o el género del pasajero, ¿no? Masculino o femenino, ¿no? La edad en años. Pero vean, aquí hay casos donde dicen nan. Nan es la forma en la que pandas en NumPy, que al final pandas tiene de base a NumPy, manejan los valores ausentes. Y eso es un tema que vamos a tratar nosotros durante este semestre. Va a haber casos donde yo tenga valores ausentes, ¿no? Aquí, por alguna razón, Miss Catherine Helen Carey Johnson no dio su edad o no se tenía registro de su edad. Entonces, se registra en la tabla como valor ausente. Y eso es uno de los primeros problemas que vamos a encontrar nosotros durante el análisis de nuestros datos. ¿Por qué? Porque imagínense el siguiente escenario. Bueno, son 3 escenarios que les voy a poner. 1. Imagínense que yo estoy haciendo modelos, por ejemplo, ustedes ya saben regresión lineal, lo vieron en la estadística 1, si no en la 2, y si no en algún lado lo vieron. Ustedes saben que la regresión lineal en algún punto están involucrados los promedios, ¿no? El promedio de una variable continua. Entonces, imagínense que yo estoy diciendo, es que este valor es el promedio de esta variable, ¿no? Tengo 5, 10, 15 y valor ausente. Entonces, pues el promedio me dice que es la suma de esos valores entre entre la cantidad que son. Entonces 5 más 10 son 20, son 15, más 15 son 30, y el valor ausente, 30 más valor ausente, ¿cuánto da? No es 0, estamos de acuerdo que no es 0, pero tampoco puede ser un valor. Entonces eso se vuelve un tema porque no tengo que asignarle, ¿no? Y tampoco debo de asignarle algo, o precisamente asignarle algo, ¿no? Los valores ausentes también son importantes. Y lo vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso. ¿Por qué? Imagínense el siguiente escenario, y de hecho hay un meme, creo que lo han visto, ¿no? Cuando tú vas al baño y hay papel de baño, pues es un valor, ¿no? Papel de baño. Cuando vas al baño y está solo el cartón vacío sin papel, es 0, ¿no? Pero si tú vas al baño y ni siquiera hay cartón ni papel de baño, es nulo. Esas son las 3 diferencias. Ahora ese es el segundo escenario. El tercero, un poco más allegado a la realidad. Vamos a suponer que después de todo lo que vi en el curso, yo quiero hacer un modelo para saber si les doy una tarjeta de crédito, ¿no? El día de hoy voy a poner una financiera y voy a dar tarjetas de crédito. Entonces, voy a analizar la información que ustedes tienen del buro de crédito, ¿no? Ya después con previa autorización y antes de que me digan, no, es que el buro, ¿no? Y resulta que tengo al sujeto A, que tiene varias variables, pero entre ellas dice saldo pendiente en Coppel, y dice 10,000 pesos, ¿no? Quiere decir que a Coppel le debe 10,000 pesos. Ese es el sujeto A. Supongamos que tengo el sujeto B. El sujeto B dice saldo pendiente en Coppel 0 pesos. Eso quiere decir que no le debe nada a Coppel. Tercer escenario, saldo pendiente en Coppel nulo. En ese caso, ¿qué está diciendo? En ese caso, el nulo me estaría indicando que ese sujeto, dije, ¿verdad? Sujeto C, ni siquiera tiene cuentas en Coppel. Entonces no le puedo poner 0, porque esto estaría diciendo que, ok, tuvo deudas, pero las pagó. Tampoco le puedo poner un número alto como 10,000 porque estaría diciendo que debe dinero en Coppel cuando ni siquiera tiene cuentas. Entonces, y de verdad en todos lados lo he visto, a la gente cómo le encanta imputar datos. Eso lo vamos a ver al final de la unidad 2, cuando vemos data cleaning. A la gente le encanta imputar datos. Es decir, es missing. Sí, impútale la mediana, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Mrs. Catherine, no sé si es Miss,
Vamos, 6 meses. Miss Catherine, bueno, ella. Pues si yo le imputo la mediana, a lo mejor dice que tiene 19 años, ¿no? Aunque por el nombre podríamos nosotros creer que es una señora, ¿no? Aunque al final pues no puso edad por alguna razón, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros estamos empezando a desviar de alguna forma los datos. Va a haber momentos en los que no podamos hacer otra situación más que sí, llenarlo con algún valor, ¿no? Pero hay que hacerlo de forma inteligente, ¿no? A lo mejor lo vamos a ir viendo, ¿no? Con diferentes técnicas. Pero entonces, esos son los valores ausentes y así lo maneja Pandas. Luego, vamos a ver. SP es una variable que indica si tenía siblings o spouses, es decir, hermanos o familiares, esposos, en el barco. O sea, si no viajaba solo. De hecho, vean, Carrie no viajaba solo. Quiere decir que sí tenía familiares, ¿no? 0 indica que no, 1 que sí, o es consecutivo, ¿no? Parch habla mucho del camarote, no me acuerdo cuál, ese de los dos. Pero ven aquí, el ticket. Viene el número del ticket de el boletito, vaya, ¿no? Con el que se treparon al Titanic. Luego, fare, la cuota o el costo del boleto, vean esta doña. Bueno, yo estoy pensando que es una señora, ¿no? Lo que pagó, se me hace que está en libras, no estoy seguro, depende del dato, ¿no? Kevin también habla del camarote o de la habitación en la que estaban, ¿no? Y embarked, en donde se embarcaron o donde se subieron al Titanic, ¿no? Recuerden que hizo varias paradas antes de ya irse hasta el Atlántico y digo al Antártico y morir todos, ¿no? Entonces, esta tabla, pues, les decía, se conoce como uno de los Hello World del Machine Learning. No vamos a hacer Machine Learning hoy, solo quiero que vean cómo se trabajan los datos en Pandas. Y de una vez les digo, vamos a estar 16 semanas juntos, bueno, otras 14 porque esta ya se acabó. Esto no es una base de datos. Esto no es una base de datos. Esto no es una base de datos. Esto es una tabla. Una base de datos es un conjunto de relaciones y las reglas que hacen que se relacionen entre sí, con llaves, índices, etcétera, etcétera. O sea, el concepto de base de datos es muchísimo, muy amplio, ¿no? Como para que nosotros digamos que esta tabla es una base de datos. Y allá afuera, acá afuera, bueno, no sé, he escuchado mucho de, bueno, te voy a pasar la base de datos, yo, órale, espérate. Y es un pinche Excel, perdón, es un Excel o un CSV, ¿no? Ustedes son gente letrada, ustedes están estudiando y ustedes saben que esto no es una base de datos. Ustedes estudiaron base de datos con el profesor Esquerra, el profesor Eslava o el profesor Liliana, no sé quién esté dando ahorita base de datos, y yo sé que les enseñaron que eso no es una base de datos, ¿no? Entonces, el chiste es que nosotros tenemos una tabla, ¿no? Y Pandas nos va a ayudar justo con esa tabla. La primera cosa que vamos a ver de Pandas es, ok, al final Pandas tiene 891 registros, ¿no? Y tiene 12 columnas. ¿Cómo accedo a las columnas? ¿No? Por ejemplo, yo quiero acceder a la edad. Para eso utilizo el operador corchete, se le llama subscription operator, y le pongo entre comillas el nombre de la columna. ¿Por qué entre comillas? Porque Pandas se blinda a nombres que digan, que vengan, por ejemplo, ¿no? Edad del cliente, ¿no? Se blinda para hacerlo así. ¿Por qué? Como Pandas al final es un objeto que nosotros conocemos de programación de objetos, nosotros también podemos hacer esto. df.age, ¿no? Y vean, bueno, aquí se tarda, algo está pasando, ¿no? Vean. Me dio los valores, ¿no? 22, 38, 26, 35. 22, 38, 26, 35. Están bien, ¿no? Me está haciendo referencia a la columna de edad. Vamos a hacerlo como les dijo el profe. Es lo mismo, ¿no? Sin embargo, yo les recomiendo ampliamente más este. ¿Por qué? 1, esto no es escalado. 2, puede que en algún momento tengan variables que estén sobreescribiendo las funcionalidades de Pandas y Pandas le va a dar preferencia a sus funciones o a sus objetos, ¿no? Entonces, por eso hagan esto, ¿no? 2, esto es mucho más dinámico. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, ya conocen las variables con las variables tipo cadena, ¿no? Y pues esto es una cadena. Entonces si yo pongo columna age, yo puedo hacer esto, ¿no? Perdón, columna.
y estoy accediendo directamente al valor, ¿no? De forma dinámica, si yo cambio esto, puedo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, survive, ¿no? Si sobrevivieron, si sobrevivieron o no. Y listo, ¿no? Con eso tengo puedo acceder a eso. Las columnas en Pandas, de hecho, si se dan cuenta, el formato de impresión cambió. Ya no es una tabla de HTML, pareciera ser solo un print simplón. ¿Por qué? Las columnas en Pandas se conocen como series. Es decir, un data frame es un conjunto de series. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice Python si yo mando a llamar la función type? Type es una función built-in que me dice el tipo de objeto que es, ¿no? Y me dice pandas core.series.series como yo. ¿Qué pasa si yo le doy type solamente a la def pandas.core.frame.dataframe, ¿no? Son dos tipos distintos, les digo, una serie es una columna y pandas está formado por diferentes columnas. Entonces, esa es una forma a partir de la cual Pandas maneja los arreglos, porque en general y muy en el fondo, al final todos estos datos son arreglos. Sin embargo, la gran diferencia es que están indexados. Aquí el índice puede ser un número, pero como les dije, Pandas nace para el análisis de series de tiempo. Es decir, los datos están indexados en el tiempo. Entonces, bajo este entendido, ese es el índice que nos genera Pandas para poder manipular. De ahorita vamos a empezar a ver operaciones con esto que nos van a ayudar. Mientras, déjenme salir a mi llamada, no me tardo más de 5 o 10 minutos, regreso enseguida. Listo, muchas gracias. Estaba viendo el chat ahorita que me regresé a bloquear a mutearme. Les voy a pasar todo el notebook y la tabla, vaya. No tiene caso que no se los pase, ¿no? De hecho, ahí sí una disculpa.
Normalmente se los voy a pasar antes de la clase para que traten de ir al ritmo que yo voy. A veces no se va a poder, a veces yo voy a traer los notebooks hechos, muchas veces. Entonces, sin embargo, para que ustedes lo vayan viendo y si tienen alguna duda, me vayan preguntando en tiempo real, ¿no? Entonces, estábamos en qué pandas tiene las series, ¿no? Al final esto, de hecho, esto es un iterable. Hay una forma de ver si son iterables, no me acuerdo cómo era. Pero esto es un iterable. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo hago esto? For value in df age, por ejemplo. Es decir, voy a iterar por cada elemento que está en age. Y ahora value, le voy a decir que lo imprimo. Y vean, 22, 38, 26, bla, 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 ¿no? Aquí están todos los valores que yo fui imprimiendo, ¿no? Lo hizo relativamente rápido, ¿no? Entonces, yo puedo iterar a partir de eso. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a acceder a esos valores, ¿no? Porque al final yo quiero manipularlos. Digo, aquí lo vamos a lograr hacer como mucha ingeniería, ¿no? Sobre qué es lo que vamos a ver en la unidad 2. Sin embargo, nos va a ayudar a analizar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, antes de que entremos a la parte de análisis, vamos a ver qué pandas tiene diferentes opciones, ¿no? Al final recuerden que es un objeto, ¿no? Un objeto que se fue llenando a partir del CSV y que conformó la tabla que ahorita conocemos. Entonces, df, si yo le doy, no me deja, si yo le doy tab, sí ven ustedes el cuadrito este, ¿verdad? Porque luego los pop-ups no salen cuando solo comparto una pestaña, ¿no? Aquí dice apps, add prefix, add suffix, etc. Tiene, si no la ven, tiene muchas opciones, ¿no? De hecho, son muchas funciones, muchas muy útiles, algunas ya son heredadas de versiones anteriores que ya son... Profe, ¿qué pasó? ¿cómo se pone esa tablita? A mí, por ejemplo, no me sale. ¿Cuál tableta? Esa de que le pone punto y ya le pone para autocompletar sugerencias. Le pongo el tab. Ah, ¿está? Y algo le hiciste a la mía porque ya no sale, gracias, ¿eh? Ahí está. Hay una forma programática de hacerlo, pero no la recomiendo mucho, es dir. Aquí me dice todos aquellos elementos y funciones a las cuales tengo acceso con mi objeto, ¿no? Hay muchas cosas, les digo, no lo recomiendo porque esto no es escalable. 2, de hecho, Python a veces te da tanta libertad, tanto que puedes ir modificando el código casi en tiempo real, el mismo código que estás haciendo, ¿no? Incluso puedes editar el mismo Python. Pero bueno, esa es otra historia de Python. Entonces, volviendo a pandas, tiene muchas funcionalidades que no vamos a alcanzar a ver, por supuesto, en 2 horas, ¿no? Las vamos a ir viendo durante el transcurso del semestre. Una importante es info. Es una función que tiene pandas, que tiene mi objeto de pandas, mi data frame, mi tabla, a partir de la cual yo puedo ver lo siguiente. Me dice, ¿de qué tipo de objeto es mi tabla? Me dice el índice de dónde a dónde va, de 0 a 890. Acuérdense que empiezan en 0, pues por eso considera el 0, son 891 entradas. ¿Cuántas columnas? 12. Y me hace un resumen de las tablas, ¿no? Aquí el número de columna me dice Passenger ID. Dice, ¿cuántos valores no son nulos? Son 891 valores no nulos, ¿no? Y el tipo que le asignó pandas. Y aquí hay un tema, porque a veces vamos a creer que las cosas no sean enteras, ¿no? Estamos hablando del ID, el ID dijimos que era un consecutivo. Entonces ese ID lo genera y es un valor entero. Pandas infiere bastante bien la mayoría de los tipos de datos, no siempre, ¿no? Hay veces que falla, y sobre todo en CSV, porque en CSV se vuelve una lata horrible los tipos de datos, ¿no? La variable survive también, 891 no nulos, ¿no? Al menos sé que su ID y su bandera de sobrevivió, ¿no? Todos la tienen. ¿Cómo lo sé? Pues es que son 891 y dice que 891. Sale. P-class igual a 891 sin passenger class. Ahí está. Name igual a 891 no nulos, pero vamos a ver aquí. La edad, solo 714 lo tienen. Es decir, es un buen porcentaje el que no le... Bueno, ahorita vamos a ver qué porcentaje es. Y vean,
Name es object. Normalmente los object atienden a que son string. Las versiones recientes de Pandas ya manejan el tipo de dato string cuando lo asignas, pero no nativa, no originalmente, ¿no? El sexo también es una cadena, ¿no? Estamos de acuerdo. La edad es un flotante. Flotante, y aquí antes de que digan, oiga, profe, pero ¿por qué flotante si cabe en un entero? Da la casualidad de que la edad es entero, pero vean, todos tienen punto cero, punto cero, punto cero. Pandas hace una especie de mutación de tipo de dato cuando encuentra valores ausentes. ¿Por qué? Porque el NaN es un tipo de dato flotante. Es decir, ¿por qué flotante? Porque es la forma en la que se representa en memoria la ausencia de valores, ¿no? Y NaN, el flotante, recuerden que abarca abarca los valores enteros, pero también los flotantes, ¿no? Y bueno, no me voy a meter estructura de datos, explicarles cómo se representa, que el primer bit es el signo, ¿no? Eso. Entonces, por eso se vuelve flotante. Normalmente cuando hay flotante es porque hay, ¿no? O bien la variable naturalmente es flotante, tipo, tiene 24.3 años, por decirlo así, ¿no? Sibling Spouse igual, ¿no? 891, 91, 91. Y tiene tipo entero 64, 64 por el tamaño de memoria que se está reservando automáticamente. Automáticamente Pandas ocupa los valores más amplios posibles, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de datos, ¿no? Y no sabemos si la tabla va a contener valores del 1 al 10, o del 1 al 1000, o del 1 al 100,000, o valores extremadamente gigantescos, ¿no? Entonces nos hace un resumen de las columnas en general, ¿no? Luego nos dice qué tipos de datos tiene. Float 64 hay dos, que es este y este. Int 64 son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Object 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Tenemos 5 objetos, 5 tipos de dato objeto, ¿no? A veces el objeto también es cuando se encuentran mixtos los datos, que a veces hay enteros y a veces hay cadenas, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos un pequeño resumen, ¿no? Por decirlo así, de nuestro data frame. Oigan, pero esto no es un resumen estadístico, ¿no? Porque nosotros al final pues ya estudiamos prueba 1, estadística 1, estadística 2, que ya se hicieron obligatorios, procesos estocásticos, no sé qué otras cosas llevan de estadística. Y nos interesa sacar valor de la información. Esto pues sí me genera valor, ¿no? Pero a mí como analista, imagínense que yo le quiero decir no sé, no se me ocurre un ejemplo. Vamos a suponer que a alguien se le ocurra hacer otro barco que se llama Titanic, ¿no? Titanic 2. Y yo le quiero decir, ¿sabes qué? Mira, no, te voy a decir la probabilidad de que sobreviva si llega una persona así, por cualquier situación. Entonces, no me, esto que estoy diciendo no me genera tanto valor para decirle, ¿sabes qué? Sí, mira, la tabla tiene 714 valores, no nulos. Ajá, ¿y eso cómo me ayuda a mí? No, a lo mejor sí, bajo el escenario correcto, decir, mira, es que encontramos que los datos que nos mandaron tal persona vienen muy vacíos, ¿no? Ok, ayúdame a ver cómo lo hacemos para informarles que no lo podemos utilizar así, ¿no? Entonces, eso sí, pero en general esto es solo un pre, ¿no? Vamos a ver un análisis estadístico. Pero antes de llegar a ese punto, algo muy importante que voy a recalcar durante la unidad 2, es que cuando les preguntan, ¿y qué vieron hoy? Lo vamos a ver después, siempre digo eso, pero sí lo acabamos a ver, sí lo acabamos bien. La unidad 2, algo muy importante es reconocer el tipo de variable que es. De nuestro lado, o al menos con lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a reconocer al menos porque hay más, dos tipos de variable. Las variables continuas y las variables discretas. Eso lo ven en estadística, pero yo me acuerdo que lo vi en la prueba. Eso lo ven en estadística. Básicamente, ¿qué es? Ustedes, una variable discreta es aquella que toma un valor dentro de un rango delimitado de datos. Por ejemplo, colores. Color favorito. Pues tú vas a escoger, bueno, sí hay muchos colores, ¿no? Rosa, turquesa, melón y no sé qué. No, yo veo 8 colores, cuando llamo Pererón, yo veo 16 colores, ¿no? Pero, estamos de acuerdo que los colores pues, es un rango definido, ¿no? Color 1, color 2, color 3, ¿no? O 4 colores favoritos, por ejemplo, ¿no? Eso es un rango definido. Y también una cosa interesante
es que normalmente no tiene sentido hacer cálculos con ellos, cálculos tradicionales, que es esto. ¿Cómo saco el promedio entre rojo y verde? Yo sé que si existe entre el rojo y el azul está el morado, por ejemplo, ¿no? De alguna forma. Pero no me refiero a eso. Ok, supongamos que sí, voy a escoger otra categoría. Por ejemplo, países de Norteamérica. Canadá, Estados Unidos, México. Y ya, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. ¿No? Y supongamos que yo tengo esa columna y puedo tomar un registro puede tomar cualquiera de esos tres valores. Canadá, Estados Unidos y México. Vamos a suponer que yo lo quiero tratar como un número. ¿Cómo saco el promedio, por ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá? No me salgan con que, sí, la frontera, ¿no? O el promedio entre Canadá y México, Estados Unidos, porque no me refiero a eso, ¿no? Sino que más bien son valores que les digo, toman valores dentro de un rango delimitado de datos. A eso se le conoce como valores discretos, o categóricos, ¿no? O categorías. También de ahí derivan los valores nominales y los valores ordinales, ¿no? Pues no tiene un orden, ¿no? Ordinales cuando tienen un orden, nominales en general, cuando no, ¿no? Insisto, esto lo vamos a detallar más adelante. Entonces, vamos a reconocer las variables categóricas o variables discretas. Hay una distinción bastante fina entre discreto y categórico, lo voy a manejar normalmente indistinto a reserva de que les diga lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el sexo es una variable categórica, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque solo puede tomar dos valores, a lo mejor tres por el vacío, ¿no? Male, female, ¿no? Male y female, perdón, ¿no? Por ejemplo, la variable sobrevivió, pues también es una variable discreta, ¿no? ¿Sobrevivió o no sobrevivió? Aquí no hay de que sí medio sobrevivió, solo se le congeló una pierna y un brazo y quedó vivo, ¿no? Pero al final quedó vivo, ¿no? Solamente toma dos valores. ¿Qué otra? Por ejemplo, la clase, ¿no? La clase parece que solo hay 1, 2 y 3. Digo, solo estoy viendo 10 registros, ¿no? Y embarked, ¿no? En dónde embarcó o dónde se subió, ¿no? Parece que solo son letras, ¿no? En general, el ticket podría ser una variable categórica, pero ¿están de acuerdo que el ticket de alguna forma me está diciendo es un identificador, ¿no? Justo como el passenger ID. Entonces, ¿ustedes creen que tenga sentido hablar de que el ticket es importante para saber si te vas a pelar o no en el Titanic? Pues a lo mejor sí, pero si nosotros, por ejemplo, una mala decisión sería, ok, vamos a usar el ticket, y resulta que el señor que va a hacer el Titanic 2 decide usar la misma serie de boletos, ¿no? Entonces nuestro modelo, como nuestro modelo no está bien hecho, diría, mira, es que, por ejemplo, aquí mira, se murió Carly, ¿no? ¿Sabes qué? A quien le toca el boleto W/C6607 se va a morir. No, hombre, pues yo ya sé quién tiene los boletos, mejor que no me den ese boleto, ¿no? No tiene sentido hablar de eso porque el ticket no está involucrado en que haya sobrevivido, ¿no? A lo mejor sí la clase y el género, ¿no? De hecho, vamos a encontrar mucho después que el género sí está involucrado, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando se empezó a ir todo al carajo, empezaron a gritar mujeres y niños primero. Entonces el género y la edad están altamente, de hecho son muy predictivas para saber si sobrevivió o no, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos esas variables categóricas. Del otro lado, tenemos las variables continuas. Las variables continuas van a ser de nuestro mayor y principal interés dentro de nuestros análisis porque básicamente son valores numéricos. Pueden ser valores enteros o valores flotantes, pero que pueden tomar un valor dentro de un espectro continuo o dentro de un espectro de datos. Es decir, no tengo yo solo tres valores, puedo tomar cualquier valor entre el 0 y el 1000, por ejemplo, por decir algo. Y como sabemos que los números son infinitos, pueden tomar un número infinito de valores, a reserva de que sean enteros, ¿no? Aunque los enteros también son infinitos, pero hay restricciones. Por ejemplo, la edad. La edad es entera, bueno, entera a reserva de que le puso el punto 0, ¿no? Pero no veo casos que digan, sí, 22.5 años, 35.7 años, ¿no? Lo está hablando como edad en años. Es un valor entero, sin embargo no es infinito, ¿no? Porque llega al 100 o 100 y tantos, ¿no? No sé, creo que llega hasta el 80 y tantos en esta tabla. Ahorita vemos. Esta es una variable continua. ¿Por qué? Porque a mí me permite hacer cálculos. De hecho, una de las reglas de dedo para identificar variables continuas es saber si yo puedo hacer cálculos con ella. Por ejemplo,
El promedio de la edad, pues tiene sentido, ¿no? Me va a ayudar a identificar en promedio cuántos años tenía la gente que estaba en Titanic, ¿no? El valor mínimo de la edad, por ejemplo. Sí, me va a ayudar a identificar quién era el más o la más pequeña del barco, ¿no? El máximo, también saber quién era el más o la más longeva, ¿no? Y así, entonces esto me ayuda a hacer cálculos, ¿no? Puedo hacer cálculos con ellos, mínimo, máximo, promedio, etcétera, ¿no? Tiene sentido. Fair, la cuota, vaya, el costo. 7.25, bla, bla, me ayuda también a hacerlo. Puedo hacer números con ello, ¿no? 23.45. En promedio, ¿cuál era el costo del boleto del Titanic? ¿No? ¿Cuánto costaban todas esas vías QEPD? ¿No? Por ejemplo, el Passenger, perdón, me dio la ronquera. El Passenger ID es un valor continuo también, ¿no? 1, 2, 3. Sin embargo, no tiene mucho sentido hablar del promedio del ID, del identificador, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no me va a ayudar a mi fenómeno. Es decir, es que si te toca, otra vez vamos al ejemplo de Carrie, ¿no? Perdón, doña Carrie, pues, ya la agarré de ejemplo todo el día. Es que si eres el pasajero 889, te vas a morir, ¿no? No, el ID no o sea, sí podría ser una variable continua, ¿no? Pero no tiene sentido tratarla como tal, ¿no? Survive también tiene números, ¿no? Y dijo el profe, pues puede tomar valores, ¿no? Vamos a suponer que la trabajamos como continuo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? El promedio de esto sería entre 0 y 1, 0.5, ¿no? 0.5 se peló, sobrevivió. No tiene sentido trabajarlo así. La clase tampoco, porque sí hay clase media, baja y alta, sí existe la media baja y la media alta, pero no estamos hablando de eso directamente, ¿no? ¿Qué otra, no? La edad ya lo tenemos. Parch, ahorita les digo qué es esta. El ticket, la cuota, la cabina y donde embarco. Entonces, si se dan cuenta, este dataset tiene pocas variables continuas. De hecho, vamos a hacer una lista de las que vimos el lunes, de variables continuas. Dijimos que las continuas es la edad y las continuas es el fair, ¿no? Y las discretas, le voy a poner el S-cond y el S-dist, lo pueden poner como ustedes quieran. La discreta es survive, de hecho esa va a ser nuestra variable objetivo, por eso lo vamos a ver después. Survive. La clase, passenger class, me parece. El nombre, ¿están de acuerdo que no tiene sentido? Sí podría ser considerado una variable categórica, ¿no? Toma valores definidos dentro de un espectro. Sin embargo, también está hablando de un identificador. De hecho, esta tabla tiene 3 especies de identificadores. El ID del pasajero, su nombre y el ticket que tiene, ¿no? Entonces no tiene sentido decir, mira, es que si te otra vez, perdón que agarre Carrie otra vez. Si te llamas Carrie, te vas a pelar, ¿no? No, si me llamo Carrie o me dicen Carrie, mejor ni me trepo al Titanic 2, ¿no? No tiene sentido. El sexo o género, siblings o spouse, vamos a ver. Esta no sabemos, ahorita lo vamos a analizar, lo voy a dejar fuera para saber qué es, ¿no? Parch, tampoco sabemos qué es, lo voy a dejar fuera. El ticket ya dijimos que es un identificador, me lo voy a meter. Fair ya lo tengo, cabin suena como el cabin. Lo voy a dejar fuera, según yo no tiene muchas categorías. Y donde embarco dijimos que es una variable discreta, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi lista de variables discretas y mi lista de variables continuas, ¿no? Es la primera cosa que tengo que hacer. Ahora sí, ¿qué pasa si yo quiero analizar las variables continuas? Dijimos que puedo sacar valor promedio, valor mínimo, valor máximo, quizás la desviación estándar, cuántos son nulos. Incluso los percentiles, ¿no? Ustedes ya saben estadística. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? DF. Y entre corchetes le voy a pasar la lista de variables continuas, ¿no? Esto es equivalente a que si yo hiciera esto. Para eso existen las variables, para asignar. Ahora, vean esto. Aquí el correo de abajo, me da la edad. ¿Qué pasa si yo le pongo doble corchete? Me regresa un data frame, una tabla de HTML. ¿Por qué?
Porque yo le estoy diciendo que voy a tener una selección de más de una variable. La lista dentro del corchete de DataFrame me permite pasarle una selección de variables, que yo voy a ocupar. Entonces aquí le pongo df los corchetes de pandas y lscont, pero lscont ya tiene sus propios corchetes, es una lista, vaya. Entonces lo que voy a hacer es correrlo. Y bien, tengo una subselección, un subset de mi tabla de 2 columnas, ¿no? Ahora, yo quiero saber todo lo que les dije, ¿no? Son 891 registros, no lo voy a hacer a mano. ¿De acuerdo? Y hay mucha gente que dice, no, es que no, a ver, hazlo a mano, que a ver, te voy a poner a hacer a mano 6,000 registros, 7 millones de registros, hazlo a mano, deja de estar jodiendo la mano. De verdad, hay gente que no. Para eso Pandas tiene una operación, una función que se llama describe, escribe, para los que no hablan inglés. ¿Qué es lo que me arroja? Me arroja un análisis exploratorio sencillo, básicamente todo su curso de estadística 1 en una línea. Me dice cuántos registros tiene la edad, 741. Fair, ¿cuántos tiene? 891. Es decir, cuántos son no nulos. El promedio de la edad, fíjense, eran jóvenes, 30 años, 29.69 años. ¿No? La gente que se peleó del Titanic en general era joven. Fair eran 32, vamos a ponerle que son 32 euros, ¿no? Después vemos la moneda. Pero ven, 29 años y de desviación estándar 14.52. Es decir, en promedio se alejan del promedio 14.52 años. Es decir, podría decir que un intervalo de confianza es de 15 a 44 años. ¿No? De acuerdo a lo que estoy diciendo. Fair igual, o sea, vean, la desviación estándar es muy amplia considerada el promedio. O sea, es casi 1.5 el promedio. No, más de 1.5 el promedio. Entonces las cuotas estaban muy altas, entre muy altas y muy bajas, ¿no? El mínimo de edad, vean, 0.42, ¿no? Quiere decir, o que había un bebé o que hay un error de captura. Pero según yo sí había bebés, ¿no? Bueno, no me acuerdo de la película. La cuota, hubo gratis, ¿no? Y acuérdense que el de Jack no era gratis. Se lo ganó en unas apuestas, pero... Luego, el percentil 25. Hasta el 25% de la población tenía edad de 20 años. O menos, 20 años o menos. ¿No? Y lo mismo con la cuota. El 25% de la población tenía 7.9. Su boleto costó $7.91 o euros o lo que sea, o menos. Hasta la mitad de la población tenía 28 años o menos. Y fíjense, este dato es bien cerrado, ¿no? Hasta el 75 tenían 38. Y la persona más longeva tenía 80 años del Titanic. Entonces, a partir de esto, nosotros ya empezamos a obtener información. Información solamente descriptiva. Y recuerden que si ustedes están en minería de datos, pues están porque quieren sacar valor y minar el valor de esos datos, ¿no? No van a ser solo estadística descriptiva, para eso ya pasaron por estadística, ¿no? Entonces, vamos a hacer cosas más interesantes. Algo importante, vean, el precio máximo que se pagó por boleto fue 512.32 libras, o el precio que sea. Comparado con 0, pues el promedio, por eso me da la desviación tan amplia, porque el promedio son 32 euros que está por acá, pero hay valores que es 10 veces el promedio, 10, 11, como 15 veces el promedio, pónganlo, ¿no? Casi 15 veces el promedio, entonces por eso me da tan amplia la desviación, porque tengo un valor muy grande, que después los vamos a nombrar valores atípicos. Tengo un valor muy grande que me está lastimando de alguna forma la distribución de mis datos. Y ya que el profe dijo distribución, vamos a hacer unos dibujitos. Para eso voy a ponerle df.age y dijimos que esto es una serie. Este es una serie. Las series también tienen funciones porque al final son objetos. Vean el DataFrame como un objeto de objetos. Que adentro tienen otros objetos, ¿no? Age. Aquí el compañero que dijo que no le salía, gracias por echarme la mala vibra, que a mí tampoco ya me sale. Series tiene ahí está ahí. Gracias. Hasta parece que sí, le picó el botón para que ya le salga al profe. Tiene diferentes funciones, muchas funciones que vamos a ver. No vamos a ver todas, por supuesto. Pero lo que me interesa es esta, justo. De histogram. Yo puedo correr y me hace un dibujito. Me hace un dibujo de la distribución que
están manejando, básicamente, la distribución que vienen manejando mis datos. Es decir, nosotros ya sabemos distribuciones, ¿no? Que la normal, que la gaussiana, ¿no? Gaussiana y normal, que la normal, que la beta, que la Weibull, etc., ¿no? Esto no es normal, no de una distribución normal. Pero bien, visualmente podemos saber, sí, mira, es que la población en general está muy cargada a la población entre 20 y 30 años. Pero también había mucho chamaquito, ¿no? Y casi no hay gente grande, ¿no? Entonces, aparte de eso, nosotros ya podemos empezar a ver información, insisto, otra vez, descriptiva, de nuestros datos y de cómo manipularlos. Hay un meme que dice, es que en Python no existe el punto y coma, no, dicen que, dice, me tatué, eres el punto y coma de mi código. Y le contesta la otra persona, uso Python. Sorpresa, en Python sí existe el punto y coma. ¿Vieron la diferencia? No me imprimió esto. Este es un print que es automático, la librería que Pandas ocupa para dibujar, que se llama Matplotlib, una cosa asquerosa que dibuja muy feo. Estos dibujos tan feos con F de foco fundido, pero bueno, vamos a ver qué hay más adelante, ¿no? Me encanta porque yo aquí no los estoy spoileando que vamos a ver, es para que se les antoje. Entonces, yo tengo punto y coma. El punto y coma, ¿qué es lo que hace en Python? Omite el último output. Esto no es un output dentro del flujo estándar, ¿no? El flujo estándar Profe, es... ¿Qué pasó? ¿le agregó import matplotlib? No. Es que me marca un error y al parecer a otro compañero de importar matplotlib. Tienen que instalarla. En su ambiente virtual, pip install matplotlib. Matplotlib. Ahí está. Ahí está, Matplotlib. Instálenla donde su ambiente virtual, a veces no la tiene como dependencia Pandas. Nunca he entendido por qué, pero con eso lo hacen. Un truco, por cierto. Si ustedes de alguna forma, de alguna razón, no pudieron ligar correctamente su ambiente virtual y hacen esto y resulta que les sigue dando el mismo error, les voy a dar un life hack, un Python hack. Desde su Jupyter van a importar sys y en sys van a poner sys.executable y les está diciendo qué ambiente virtual están corriendo actualmente en el notebook en el que están. De una vez les aviso, hago muchos ademanes y muevo la mano y pico y señalo cuando doy clases. Entonces a veces siento, si escuchan ruidos es que estoy señalando, picando, moviendo algo, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, esto me está diciendo en qué ambiente virtual estoy corriendo. Pues vamos a suponer que yo quiero instalar Matplotlib. Jupyter tiene una cosa interesante, que es que tú puedes correr comandos de consola desde el mismo Jupyter. ¿Cómo lo haces? Con el signo de admiración. Yo le voy a decir, ok, este ambiente virtual, -m es, vas a invocar un módulo, y le vas a decir, -m pip install matplotlib. A ver si no lo fastidio. Lo pueden hacer directamente desde Jupyter para analizar la consola, porque al parecer a mucha gente le da miedo a la consola, ¿no? Lo corro, y vean. Si no me dejes en vergüenza ahorita. Ahí está. ¿Qué es lo que hace? Requerimiento actualmente satisfecho, ¿no? Ya está aquí Matplotlib en esta librería y Matplotlib necesita otras cosas. Python Dateutil, Cycler, NumPy, Kiwi Solver, PyParsing y Six, ¿no? Six está interesante esa librería. Entonces, con eso también lo pueden instalar desde donde están ahora. Se los voy a dejar aquí para que lo vean después en la carpeta. Entonces, el punto y coma sí existe en Python. Que es lo que hace omitirme el último output, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un meme de no existe el punto y coma en Python, así que como lo dejaron la cachita, ¿sí? O sea, digo, no tiene el mismo sentido que se tenía en C de punto y coma no compila, sale, va y ya no puedo trabajar como programa, ¿no? Esta es la edad, ¿no? Vemos que aquí hay de 0 hasta 20 años cierta población, desde hasta 50 personas, ¿no? Y donde más se carga es en las personas de 20, 30 años, y de ahí va decayendo, ¿no? Hasta pareciera que los pasos son equidistantes, ¿no? Eso es en cuanto a la edad. Vamos a ver en cuanto al FAIR.
Vean, tiene una distribución completamente distinta, ¿no? Está muy cargada a la izquierda y vean, aquí está el valor que les decía de 500 o tantos, o sea, está muy lejos de lo que en general todo está, ¿no? Esto se le conoce como bolo estadístico, ¿no? Donde se encuentra la mayoría de la población, al menos visualmente hablando, ¿no? Pues, por ejemplo, una limpieza que yo podría hacer posteriormente sería quedarme con valores de 300, con tickets de $300 o menos, o euros, o lo que sea, 300 o menos, ¿no? Entonces, yo ya puedo inferir información. Mira, en general los tickets fueron baratos, ¿no? De hasta 300 euros, por ejemplo. No, están muchos aquí en menos de 100, pónganle que 50. De 0 a 50 euros estuvieron relativamente baratos. ¿Por qué? Porque pues, sí había mucha gente o sea, sí había la gente del Alcurnia, pero acuérdense que hay una parte en la película hasta donde hay fiesta, ¿no? De clases más bajas, de acuerdo a lo que dice el Titanic, ¿no? Entonces, yo ya puedo al menos visualizar mi información. Acuérdense que vamos a verlo más adelante. Que la visualización de datos es muy importante, porque es uno de los primeros acercamientos que uno hace. De hecho, el 80% de la población, al menos en México, es visual. Y eso implica muchas cosas, ¿no? Tú le puedes llegar a una persona a partir de los ojos, ¿no? Y en general, les digo, según yo es el 80%. Tú puedes, la gente recibe información visualmente, por eso los espectaculares de tantos colores, por eso autos de diferentes colores, etc., ¿no? En general, a la gente le gusta ver cosas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a nosotros. Yo soy visual, de hecho, hay unos exámenes de tipos de inteligencia por ahí. Sale visual, yo soy de ahí, de hecho, hice el multimodal, pero soy más visual, por si me perdí los ojos, ¿no? Entonces, esto es al menos con las continuas. ¿Qué pasa con las discretas? Las discretas no puedo asignarles una distribución, ¿están de acuerdo? Sí puedo hacer un gráfico de barras, pero vamos a hacer otras cosas ahorita. Por ejemplo, la variable discreta que era sex, male, female. Por ejemplo, de aquí, ¿qué me interesaría saber? Pues a mí me interesa saber si hay más hombres o hay más mujeres, ¿no? Para empezar, punto. Como es una variable discreta, puedo aplicar una función de pandas que se llama value counts. Y me dice, mira, hombres hay 577, mujeres 314. ¿Se dan cuenta la velocidad con la que lo hace? O sea, sí son 800, son poquitos datos, pero a veces relativamente rápido. Imagínense cuando tenían que hacer en C, decirles, les voy a pasar una tabla, hagan una función que cuente cuántos son de cada uno y me lo escriben. Se van a tardar toda la sesión. Nosotros ocupamos algo que ya está hecho y a partir de eso tomamos decisiones, ¿no? ¿Por qué? Recuerden que en la época del Titanic, el Titanic también era para hombres de negocios, literalmente hombres de negocios, ¿no? Con todo el sexismo que existía y que no existe en el mundo, desafortunadamente. Entonces había mucha gente importante de dinero que literal solo fue, sí, soy Don Lord Ricachón, me voy a subir al Titanic porque pues, hashtag puedo, ¿no? Entonces, por eso había más hombres, ¿no? Y mujeres, que normalmente las mujeres, ustedes, y veanlo desde la película, ¿no? ¿Qué hacían las mujeres? Si iban, se sentaban en el té, no tenían derecho a hablar de negocios, de hecho las quitaban de la mesa para que los hombres puedan hablar de negocios, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces ya, mira, yo ya puedo ver que la mayoría son hombres. Oye, ¿qué proporción o qué porcentaje son hombres? Vamos a ver, hombres y mujeres. Value counts tiene una función, un atributo, un parámetro que se llama normalize. Si yo le pongo true, me lo da en porcentaje. De hecho, se los voy a poner arriba sin el normalize y arriba con el normalize. 577 y 314. En general, el 65% eran hombres, 35% son mujeres, o eran mujeres, ¿no? De QEPD, ¿no? Ok, ya despertaste mi curiosidad. Ahora vamos a ver cuántos sobrevivieron. DF survive. Punto. Normalize. Perdón, value counts. Güey. Perdónenme. Se murieron 549, sobrevivieron 342.
Vamos a verlo en proporción. Le pueden dar directamente normalize igual a true o el true directo, es el primer parámetro. Sobrevivió el 40% de la población y 61 se pelaron. No se congelaron, de hecho. ¿No? Entonces, ven cómo ya estoy sacando información. Ah, sí. Mire, señor Don Titanic 2. Estoy analizando los datos del Titanic 1. Hasta ahorita, mira, he encontrado que el 64% de la población, es decir, 577 personas, eran hombres. El resto, 35.24, eran mujeres, ¿no? Que es decir, 314. ¿No? Eso indica justo lo que les dije, ¿no? Clasismo, bla, 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 ¿no? Pero también encontré, fíjese, que el 38% de la población sobrevivieron, es decir, 4 de cada 10 personas sobrevivieron, o sea, tampoco fue tan trágico, no lo vemos que sí fue trágico, pero aquí es como lo vendes, ¿no? Y el 61% o 62%, pues desafortunadamente, pues falleció, ¿no? Se congeló, etc. Entonces, mira, qué interesante, ¿no? Y luego, ¿no? Y aquí voy a hacer un hincapié bastante amplio. Lo que yo estoy haciendo, y acuérdense que esto solo es una clase introductoria, lo que yo estoy haciendo básicamente es darle los datos curiosos al señor del Titanic, ¿no? El Titanic 2, señor Titanic 2. Sin embargo, no le estoy generando mucho valor, ¿están de acuerdo? Eso no quiere decir que por eso va a dejar entrar otra vez, ahora no va a dejar entrar a hombres, por ejemplo, ¿no? Solamente estoy haciendo un análisis descriptivo. Aléjense de aquellas personas o instituciones que solamente les den datos descriptivos o el dato curioso. Por ejemplo, el INEGI. El INEGI es la primera institución de este país que yo odio. Además de que porque ahí hice mi servicio social y fueron 5 meses tirados a la ciudad. El INEGI básicamente lo que hace es darte el dato curioso del día. Por ejemplo, del otro día que ven que hace como un mes salieron los resultados del censo Mocho del año pasado. Mocho de que no se pudo terminar y que tienen que todavía tienen que cotejar cifras con la Secretaría de Salud. Básicamente lo que el INEGI hace es decirte, sí, en esta colonia hay tantos solteros, ¿no? De hecho, ven que salió el mapa de solteros del INEGI. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense, el presupuesto que tiene el INEGI, o sea, cantidades asquerosas de dinero, y la cantidad de porquerías que hace, ¿no? Por ejemplo, nosotros y ustedes al final del semestre van a aprender a analizar bases de datos, a sacar modelos, a hacer cosas muy chidas, venderlas ante alguien importante, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente en México es difícil encontrar datos. La Ciudad de México tiene datos interesantes y apenas va. Pero el INEGI, que es la institución de estadística de este país, no lo está haciendo. Imagínense que con el censo yo encontrara, por ejemplo, la relación que hay entre colonias y delincuencia, ¿no? Que eso ya todos lo saben. Colonias y delincuencia, y eso cómo se relaciona con el nivel de estudios, y cómo se relaciona con las escuelas que están cerca, y cómo se relaciona con la violencia en el hogar, y cómo se relaciona con niveles de machismo, y cómo se relaciona con problemas sociales. Todo eso, el INEGI lo recaba, sin embargo no te lo da. El INEGI, si tú vas y le preguntas al INEGI, oye INEGI, necesito saber los niveles de educación de mi colonia. Perfecto. No sé si llega a colonia. Creo que lo que más llega es a GEF, que es un espacio geográfico delimitado. Te dice, claro, por supuesto, mira. Vamos a suponer que llega al municipio. En tu municipio hay una tasa de... se murió. Hay una tasa de ¿de qué dije? ¿De violencia? Hay una tasa de desempleo. Supongamos que dije desempleo. Hay una tasa de desempleo del 30%. Ajá, ok. ¿Qué hago con ese 30%? No sé, es estupendo. Bueno, no dice eso el INEGI, pero básicamente el INEGI se dedica a darte el dato curioso, ¿no? Te da los datos agregados. Sí tienen datos tabulares tipo transaccional, pero son una basura. Datos interesantes que han sacado, por ejemplo, yo estuve trabajando en el servicio social, estuve ¿cómo se llama? En defunciones, los nacimientos y registro civil, ¿no? Y te hacen capturar chorros de información para que al final no te den nada. Mucha de la excusa es, no, es que los datos, imagínate que la gente sabe que Pedrito vive en tal casa y que tiene tanto nivel de ingresos, ¿no? O sea, al final, si yo le quito, y de hecho lo mismo va a pasar con el dataset, más allá de los ejemplos que he dicho de Carrie, ¿ustedes creen que a mí me importa
saber cuándo gana Carrie para ir y asaltarla. Pues no, yo soy un analista de datos ético, bueno, científico de datos ético, que lo que busca es obtener información, no por nombre, sino no por datos sociodemográficos, ¿no? O no por no, ni siquiera sociodemográficos, no por datos de identificación, ¿no? De hecho, nosotros vamos a ver que los identificadores y los nombres no nos van a importar, ¿no? Y vuelvo al ejemplo y lo hago burdo. A mí no me interesa que si se llama Pedro, órale, buenas noches. A mí no me interesa que si... ¿Quién ya lo dejamos entrar? ¿Sí, no? A mí no me interesa que si se llama Pedro, tiene mayor probabilidad de morir, ¿no? A lo mejor sí, pero a mí no me interesa ni su dirección, a mí me interesa medir la probabilidad de que se vaya a morir en el Titanic 2, por ejemplo. ¿Sí? Por eso, por eso es la institución que más odio del INEGI, porque no te da la información y tienen de verdad presupuesto para dar y regalar y hacer estadística de verdad, y no, hacen pura payasada, ¿no? Y de verdad, he visto posiciones en el INEGI de director de estadística, 80,000 pesos al mes, ¿no? Y es así como de, sí, yo aquí perdiendo mi tiempo, ¿no? Entonces, por eso me molesta mucho el INEGI. Y si de verdad creen que exagero, busquen las instituciones estadísticas de otros países. He visto las de Brasil, por ejemplo, la de Ecuador, creo. Esas son señoras instituciones, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, y muchos datos son abiertos. O sea, y insisto, a mí no me interesa saber que el senador, bueno, a lo mejor los senadores sí, ¿no? Son bola de parásitos. Pero a mí no me interesa saber que Oscar, como profesor de la UNAM, está ganando 3 pesos, porque sí, son 3 pesos. No, de hecho no me pagan. Creo que esta quincena ya me deberían pagar. Oscar, como profesor de la UNAM, gana 10 pesos. Lo voy a saltar para quitarle sus 10 pesos menos impuestos, ¿no? No, a mí me interesa saber, por ejemplo, ¿no? Que los profesores de asignatura que les pagan menos en general son los que más están comprometidos con su clase y los que más experiencia del mundo laboral dan, porque ellos están afuera peleando con todas las cosas y vienen a la UNAM a dar clases porque les gusta, ¿no? No estoy diciendo caso contrario, pero por ahí va la idea, ¿no? Pues imagínense la cantidad de cosas que podríamos hacer con los datos correctos, con los datos que el INEGI malamente captura y malamente guarda y malamente no te comparte. Actualmente ya han hecho iniciativas y demás, pero la verdad es que datos en México con el poder que todo esto nos da, no hay. ¿No? Uno tiene que buscarle, rascar, incluso comprar cosas. O sea, hay veces donde tienes que acceder a lugares ilegales para encontrar datos reales de México. ¿Por qué? Porque no los hay en los datos públicos que deberían ser públicos. Pero bueno, no quería hablar mucho del INEGI, ya me llevé como 10 minutos hablando del INEGI, ¿no? Entonces, adiós INEGI, muere. Entonces, ya empezamos a contar una historia. De hecho, al final del semestre ustedes van a ser capaces, bueno, ustedes deberían de contarme una historia con algún caso que les... De hecho, eso va a ser su proyecto. Contarme una historia, ¿no? Decir, mire, estos son los datos, se hizo esto, pero mira, ok, sí, muy bonitos tus dibujos y todo, ¿para qué me sirven? No se preocupe, para eso hice todo esto, lo van a ver. Yo creo que ya como en 2 semanas les doy sus proyectos. Entonces ya analicé las variables continuas y ya analicé las variables discretas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo hago yo operaciones con pandas. Pandas al final pues, es una seguidilla, una serie, al final es una seguidilla de datos, ¿no? Una consecución de datos, ¿no? DFH. Vamos a suponer que me volví loco y que quiero sacar el cuadrado de la edad. Y esto es algo que vamos a ver durante el semestre. En momentos nosotros vamos a encontrar que podemos sacar información de las variables, ¿no? Y que a lo mejor es muy predictivo el cuadrado de la edad. Ok, pero ¿qué tiene? O sea, ¿cómo explico yo? Es que mira, si el cuadrado de tu edad da 400, te vas a morir, ¿no? ¿Cómo explico eso? Pues sí, a lo mejor saca la raíz cuadrada y órale, ¿no? Pero en general, vamos a buscar variables explicativas. Esta es una variable que no me está explicando mucho, ¿no? Porque no tiene sentido. A lo mejor el cuadrado sí. Pero ¿qué pasa si es, imagínense un polinomio, ¿no? El cuadrado de la edad más 3 veces la misma y súmale el número que pensaste, ¿no? Y de hecho mucha gente hace eso. Empezar a generar variables a dúo, ¿no? Y decir, es que esto puede funcionar, ¿no? Y de ahí vamos a ver temas importantes como unidad muestral y demás. Pero bueno, vamos a suponer que me volví loco y quiero sacar el cuadrado de la edad.
Perfecto, el profe ya me enseñó que yo puedo iterar for edad in la edad. Y voy a imprimir el cuadrado, ¿no? Print edad. Puede ser edad por edad o edad a la 2, ¿no? Es lo mismo. Ah, mira, ahí están los cuadrados de la edad. Perfecto. Oiga, profe, ¿cómo lo asigno? Una variable, ¿no? Porque quiero ahora edad 2, le voy a poner. df edad 2, ¿no? Y me dice, oye, no existe. Perfecto, vamos a generarlo. Edad 2 es igual a df age al cuadrado. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de operar o de generar una operación vectorial. Ustedes saben, y esto se remonta a cálculo vectorial, ustedes saben que podemos aplicar operaciones a constantes o ¿cómo se llama? Como a constantes, pero también operaciones a un vector completo, ¿no? Ustedes saben que existen las integrales de matrices, por ejemplo, donde aplicas el operador integral a toda la matriz y cada entrada es una integral, ¿no? Aquí ocurre algo similar. Yo le voy a decir, ok, la edad 2 va a ser la edad al cuadrado, ¿no? Y fíjense, ni siquiera hice un for. Pandas automáticamente infiere que a cada entrada o a cada registro de la serie edad, yo le voy a elevar al cuadrado. Vamos a ver si sí lo hizo, porque luego el profe es medio chismosón y dice que lo hizo y no lo hizo. Vean. Y son los mismos de acá arriba, ¿no? 1024, 10 a la 2. 2 a las 10. ¿Qué cara estupidez acabo de decir? Vean, la edad. Resulta que yo acabo de generar una nueva variable, que es el cuadrado de esto. Normalmente vamos a preferir las operaciones vectoriales. Hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, con map. ¿Se acuerdan que vimos map la sesión pasada? Ahí. Edad 2, le voy a poner edad 2 map para que reconozcan el diferente. Map lo que hace es map, aplicarle una función. Dijimos que puedo darle una función anónima, ¿no? Que lo que venga como parámetro, que es x, me lo regrese al cuadrado. X por x. ¿A qué iterable me lo va a aplicar? A dfh, porque ya vimos que dfh es un iterable, ¿no? Vamos a ver qué hizo. Creo que aquí sí me voy a llevar un bonito chasco, porque no lo está interpretando. Para eso, lo que voy a hacer es una lista. Lo puedo hacer tupla también, ¿no? Y ahí está, ¿no? 448, le doy 2 con map. Ahora, hay un tercer caso, hay otros dos casos. Pandas maneja algo que se conoce, que también maneja map. Le da 2 map pd de pandas. Y vean cómo yo estoy generando variables directamente, ¿no? Con asignarlas. Le da 2 map pd. ¿Qué le voy a poner? df.age.map. Y le voy a decir, ok, le vas a aplicar esta función. Ya no, a este map ya no le tengo que pasar el iterable, porque automáticamente lo va a hacer sobre este. Lo único que le tengo que pasar es lambda x y cuadrado. Y tengo, ven. Les va agregando al final de la tabla. Edad 2 map y edad 2 map pd. Son exactamente iguales. Vamos a ver qué pasó con la edad de carry. Nulo, nulo por nulo, nulo, nulo. Esos son operas, ¿cómo se llama? Álgebra de nulos de pandas. Ok, hay una cuarta forma. La cuarta forma es df edad 2 map pd, que se llama apply. Apply es una especie de map, pero que funciona para múltiples argumentos y es ligeramente más lento. Le voy a dar df.age.apply. Igual necesita una función lambda x por x. Y vean que estoy jugando entre x al cuadrado, x a la 2 o x por x. Y vean, también lo hizo. Vamos a ver.
Por razón no lo veía. Ahí está. 4 formas distintas de calcular el cuadrado de una variable. Digo, solo es el cuadrado, vamos a hacer después operaciones más complejas. Por ejemplo, de hecho hay una quinta forma. ¿Qué pasa si df edad 2 for, lo va a hacer con un for? ¿Qué pasa si yo hago esto? Directamente me la asignó a 0. Todo el vector. No tuve que decirle, ok, me vas a generar 890 y ¿cuántos tiene? 891 ceros y los vas a aplicar. Automáticamente Pandas lo entiende. A esto, cuando hace el ajuste de dimensiones internamente, esto es de dimensión 1, ¿no? Bueno, en realidad es dimensión 0. Esto es de una sola dimensión. Y le estoy diciendo que lo asigne a todos los elementos. Cuando Pandas infiere y hace el ajuste de dimensiones, pues no solo Pandas, sino todo Python, se le conoce como broadcasting. El broadcasting es el que me ayuda a hacer ese tipo de operaciones vectoriales con valores no vectoriales, ¿no? Vamos a hacerlo con un for. Dijimos que for i in df.index pandas, si yo accedo a df.index, me da chance de ver mejor verlo aquí, porque es un iterable. 0, 1 hasta el 890. Que coincidentemente son estos valores que están en negritos. El negrito de aquí es el índice. ¿Por qué Pandas usan índices? Por muchas cosas y son muy beneficiosos a nivel Pandas. Porque en cierta forma sí funcionan como los índices de base de datos, aunque no son exactamente iguales. De hecho, no son iguales. Sin embargo, ayudan a buscar mucho más fácil la información y por eso tiene cierto performance Pandas. No, tengo df.index y lo estoy corriendo. Ahora, Pandas tiene una opción que se llama df.loc. .loc es de locate, de ubica en esta unidad. Pues se ocupa con corchetes y yo le tengo que decir en qué índice, y esto es para aplicar datos a nivel celda. Nunca hemos llegado a celda, lo vamos a hacer. Vamos a suponer que yo quiero que el renglón 1 en la edad 2 for ahora sea 40. dfloc y es edad 2 for. Es 0, ¿no? Me la está imprimiendo porque la reconoce. Si yo la trato de escribir, ¿qué dije? Que 40, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Lo tengo que volver a correr porque esto es una versión antigua. Edad 2 for, algo sucedió. Es que no, es I es el 890. Ahí está, 40. Entonces yo puedo ir entrada por entrada haciéndolo. ¿Cómo le hago? Esta es la df. df.loc. El i ya lleva el índice, ¿no? Entonces le voy a dar i edad 2 for, a que va a ser igual a lo que tenga Pandas en su celda i, pero en su columna age. Un cuadrado. Y bien, df edad 2 for. Y les acabo de enseñar 1, 2, 3, 4, 5 formas de calcular el cuadrado de una variable. Digo, es solo un ejemplo, pero mi sugerencia, esta es la más arcaica, no es muy lenta en memoria y cuesta tiempo de ejecución. Esta es de las rápidas, pero mi recomendación es usar esta. Vamos a preferir, siempre vamos a preferir las operaciones vectoriales. Muchas cosas Pandas ya las trae prehechas para que tú solo las ocupes. Entonces, naturalmente vamos a preferir las operaciones vectoriales y lo que Pandas ya tiene previamente vectorizado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacerlo rápido, ¿no? Oiga, profe, ¿y cómo sé cuál es la más rápida? Vamos a preguntarle a esto. Hay varias formas. %, timeout. Voy a correr todos. %, timeout. A todos les voy a poner %, timeout. Pero aquí hay cierto sesgo de
de algunas cosas, pero bueno. Vean. La primera, el cuadrado directamente se tardó 206 microsegundos. O sea, me tardo más yo en hablar. La segunda se tardó casi más del doble. En 206, la del map se tarda 440 y ahorita van a ver por qué. La tercera se tarda todavía más, la de la play. Les dije, el map y el lambda son casi iguales, solo que la play es ligeramente más lento. Microsegundos, pero vean este. El del for se tardó 248 milisegundos. Este es 1 por 10 a la menos 3, este es 1 por 10 a la menos 6, según yo. Ay, me ayuden a investigar. Pero este es más chico. Entonces, vean, mientras yo hago este, puedo hacer varias veces este. ¿Por qué? Les dije, el for es lento, porque yo estoy accediendo celda a celda, operación por operación. La más rápida es esta, porque esta es vectorización directa. Esta es programación funcional, esta también, y esto es programación estructural. Perdón. Entonces, bajo este escenario, vean, tengo 4 formas, sí, me falta una, ¿no? Eran 5. Tengo 4 formas de calcular el cuadrado de la edad. ¿Por qué? Porque me volví loco y voy a meter el cuadrado, ¿no? Entonces, pues ahí ya vimos cuál es más rápida, ¿no? Esta. No siempre se va a poder hacer así directo, ¿no? Va a haber veces en las que tengamos que usar directamente map. O incluso a veces no nos vamos a poder salvar del for. El for en Python es lento. Hay que evitarlo lo más posible. Hay veces en las que uno sí por fodongo o algo urgente pues usa el for, ¿no? Recuerden que una de nuestras prioridades es que las cosas funcionen. Y después vamos a lograr que funcionen eficientemente y conforme va uno avanzando, van saliendo las dos cosas al mismo tiempo. A eso que les dije se le llama experiencia. Algunos de ustedes aquí ya trabajan, ¿no? Lo cual respeto mucho y de verdad mi respeto para los que trabajan y estudian, porque yo lo intenté lo intenté las últimas 3 semanas de mi carrera y me estaba muriendo. O sea, llegué así con la lengua de corbata y estaba yo soltando el bofe, diría Jus. Entonces, no, de verdad muy mis respetos para ellos, ¿no? Entonces ven cómo, y vean, ni siquiera lo corrió tanto. O sea, dijo, no, me cansé, bye, ¿no? Porque está pesador. Aunque uno diría, no, pues lo hizo en friega, o sea, no se tardó ni un segundo ni nada, o sea. Sin embargo, vean, ¿no? Los resultados ya con un número elevado de iteraciones, y solo son 890 registros. Entonces, bajo este entendido, yo puedo hacer mis operaciones con variables. Digo, estas son operaciones numéricas, después veremos otra cosa. El otro día decía, no, es que con batches hacer la muestra, ¿no? ¿Cómo hago una muestra en pandas? Eso también lo ven en estadística 2, según yo. Bueno, yo lo vi en estadística. Tengo mi tabla. Y, oiga, profe, quiero hacer una muestra del 10% de mi tabla. Perfecto. Pandas tiene un método que se llama photosample, que recibe el tamaño de la muestra. Vamos a suponer que quiero 10 observaciones nada más. Y están 10 observaciones completamente aleatorias. Si le vuelvo a correr, ahora ya no me sale Smith, Mr. Richard, William. Si le vuelvo a correr, ahora me sale ¿no? completamente aleatorio. Oiga, profe, no solo quiero 10, quiero un porcentaje. Perfecto. Tiene un parámetro que se llama frac, de fraction. Y yo quiero el 10%, 0.1. Y ahí está. 891, el 10% de 891, 89. Ahí está. Me dio el 10% de una muestra del 10%. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor no cabe en memoria, a lo mejor es muy exhaustivo hacer el modelo con 890. Déjenme, me levanto la quijada de la risa porque no es cierto. He trabajado con datasets de millones de registros y chingregón. Entonces, con esto saco una muestra y me puede servir a mí para diferentes cosas, ¿no? Solo que hay que tener cuidado con algunas consideraciones. Esto es como se sacan las muestras. Una operación muy importante y que ustedes conocen de base de datos es el group by. Eso me permite a mí agregar información. Acuérdense que agregar, o sea, no solo se trata de sumar, ¿no? Agregar es conjuntar y dar valor hacia eso. Entonces, vamos a ver cómo se hace un group by. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el promedio de la edad, pero no en general, sino por género. Vamos a ver si hubo más mujeres, las mujeres son más jóvenes o los hombres son más jóvenes, ¿no? Tengo un amigo muy querido que dice que el group by
es muy bueno para los chismosos, porque te empiezan a dar información ya no solo de una variable, sino de varias, y relacionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, BF, le voy a dar, ¿qué columnas voy a ocupar? Dije que voy a ocupar el sexo, y dije que voy a ocupar la edad. ¿No? Ahí está. Voy a hacerle un group by. Group by opera a nivel de edad. Entonces le voy a hacer group by. Voy a mandar aquí sex. Y le voy a dar, quiero el promedio, ¿no? Vamos a ver. El promedio. Entonces le voy a dar group by, sex y punto min. Esto me va a dar un objeto agrupado. Y ese objeto agrupado le voy a decir, por cada categoría de sexo, me vas a dar el promedio. ¿El promedio de qué? De las variables que no son sexo. Este es el equivalente a select sex abg age from, vamos a poner que mi tabla se llama df, group by sex. Para los que ya llevan más, bueno, es que ahorita no hay seriación, pero bueno. Recuerden que en el group by va todo lo que no tiene una función de agregación. Entonces lo que estoy diciendo es, me vas a dar por género el promedio de la edad. Quiero dar bases de datos, pero no me la van a dar. Me gusta mucho bases de datos. Si yo no fuera científico de datos, sería DBA. Esto es equivalente a esto, ¿no? Así lo hago en pandas. Lo corro y vean. La edad en mujeres era, el promedio era de 27.91 años y de hombres de 30. Los hombres tenían mayor edad. A lo mejor sí porque eran los de negocios, pero también porque era la clase obrera. ¿No? Si ustedes se iban a la parte de hasta abajo del barco, había gente ahí moviéndole para que el Titanic no se detuviera. ¿No? Entonces, vean cómo le hago esto. Oye, vamos a ver, no solo quiero el promedio, quiero el mínimo y quiero el máximo. El equivalente en SQL sería min age max age. ¿Cómo le hago? Oiga, profe, no le puedo poner aquí min, no, punto min no. Si vas a usar más de una función de agregación, les voy a dejar para que no. O sea, es que luego se me olvida y borro las cosas. Control C. Lo voy a quitar aquí. Ahí está. ¿No? Y el de abajo va a ser este. De hecho, antes de que lo corran, porque se van a hacer cosas que no. Vamos a darle. No necesito solo el promedio, necesito más funciones de agregación. Vamos a ver. Entonces, que pandas también los objetos agregados tienen una función que se llama AGG. Y yo le paso la lista como cadenas de las funciones que quiero aplicar. Mínimo, máximo y promedio. Mínimo. ¿No? Y vean, las mujeres, había una niña de 0.75 años, o sea, ni una niña tenía la bebé. Y la más grande era de 63. En promedio tenían 27 años las mujeres. Hombres, mínimo 42 años, máximo 80. Y el promedio es 37. Ya vieron cómo al menos, hablando de una sola tabla, ya encontramos cosas diferentes bajo diferentes categorías. O sea, los hombres y las mujeres eran distintos, ¿no? Más allá de las diferencias biológicas, diferencias numéricas, ¿no? Las mujeres eran un poco más jóvenes, digo, en edad los dos tenían cerca, ¿no? Pero en promedio eran más jóvenes, ¿no? Y los hombres más longevos. Entonces, esto es lo que yo estoy encontrando a partir de esta información. Ya se me está yendo la voz. Es lo que yo encuentro a partir de esta tabla. E insisto, seguimos en un nivel descriptivo. No he logrado nada, solo le voy a decir el dato curioso al señor de Titanic 2. Señor Titanic 2, fíjese que me acabo de encontrar que la mujer más longeva tenía 63 años y en promedio las mujeres del Titanic tenían 28 años. 28, redondeo. Y que los hombres, el más grande tenía 80 años y en promedio tienen 30 años. Es decir, los hombres eran en promedio más de mayor edad del Titanic. Y el del Titanic nos va a decir, no, ven, que sí está muy interesante. ¿Y cómo me ayuda eso a reducir la probabilidad de que la gente se cuelgue, se petatee? Espéreme tantito, también lo llevo eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas más que vamos a ver de pandas, pero quería llegar hasta este punto, porque uno, esto se hace con variables discretas. Esta es una variable continua, a través de la cual yo puedo hacer mínimo, máximo y promedio, fue lo que les mencioné. ¿Por qué quiero llegar a esto? Las funciones de agregación, a estas se les conoce como funciones de agregación, funciones que yo ocupo en un group by, o funciones que me van a ayudar a reducir la información. Tengo 890 registros. Yo aquí conglomeré a través de 3 funciones de agregación la información de 890 personas.
Oiga, ¿en qué momento vamos a analizar los estilos? Sí los estamos analizando. Las funciones de agregación a mí me van a ayudar a encontrar información relevante y también nos van a ser súper útiles para los modelos, para la ingeniería de variables sobre todo, que alimenta a los modelos. ¿Por qué? Porque pues, no vamos a analizar los 80, no, o sea, sí los vamos a analizar, pero no uno a uno. Yo quiero saber información concentrada, información agregada. Por eso se llaman funciones de agregación, porque me están agregando la información en una unidad muestral distinta. Después vamos a platicar de unidad muestral. Igual ya lo conocen. Y a partir de eso estoy generando información. Después vamos a ver cómo generamos nuevas variables y demás. Y se nos acabó el tiempo. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Ahorita les voy a subir el código y el dataset. Déjame ver si hay en el chat. Profe, yo tengo una duda. Entonces, Sí. cuando tenemos un dataset que ni siquiera cabe en memoria para leerlo, ¿cuál sería la mejor forma de trabajar con él? Hay varias formas, o sea, sí, la respuesta directa sí es chunks, pero no nada más es chunks hay 700, porque no se trata de eso. Hay varias formas, una de ellas es a través directamente desde el sistema operativo, lees los índices y el número de registros que existen. A partir de eso, solo escoges una muestra, eso sí cabe en memoria el número de índices, esa es una muestra, y vas leyendo solamente los registros indicados, y entonces no lees toda la tabla y solamente vas leyendo un archivo que puedes ir desechando, ¿no? Eso es algo que es esencial. Entonces, es relativamente fácil hacerlo así. Hay otras opciones, ¿no? Pero también depende de la memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, al final, vamos a suponer que incluso el mismo índice te atasca toda la RAM. ¿Cómo le haces? Hay otros métodos, pero de hecho es pregunta de examen, nosotros lo preguntamos, ¿no? Y ahorita suena bonito en palabras, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Creo que, no sé si lleguemos a hacerlo, déjame ver, a lo mejor y sí lo hacemos, que tengo muchas cosas todavía que vamos a ver y hacer y demás. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Dudas, 59, quiero llegar a los 60. Va. Entonces, ¿alguien dijo que no? Ah, ok. Sí. Estoy dando el de ciencia de datos. Módulo 2, módulo 3. Voy a dar módulo 4 en 2 módulos y módulo 5. Va a estar interesante. Ya por fin voy a dar todos, entonces. No es por echar comercial, pero es opción de titulación. Entonces, si pasan mi materia, se pueden ir directo al diplomado. Toman un diplomado muy bonito, el mejor de ciencia de datos de México, no es por nada. Y aprenden cosas chidas. Vale. ¿Alguna otra duda?